Amigos, un gusto una vez más poderlos saludar a través de este espacio en donde recibimos a cada uno de los candidatos, como ya es de conocimiento, para auscultar, para conocer su propuesta en cuanto al aspecto cultural. En esta oportunidad, el ingeniero Clemente Vázquez, candidato a la alcaldía de Portoviejo, nos acompaña, por lo cual agradecemos primero que nada su participación, su asistencia. Y como ya se conoce la dinámica, vamos a tener una hora de grabación dentro de la cual habrá una exposición de su plan general de acciones como propuesta de campaña en el área cultural, como propuesta de acción de llegar a ser el candidato, el candidato electo o el alcalde de la ciudad de Portoviejo. Y posteriormente, pues en esta dinámica vendrán las preguntas de los panelistas Marina y Hernán, que nos acompañan. Ingeniero Clemente Vázquez, gracias de nuevo por acompañarnos. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Gracias, Renan. Muchas gracias por recibirnos aquí en este lugar espectacular y poder compartir con varios actores de la cultura y de esa manera poder ir desarrollando la propuesta que nosotros queremos enriquecerla, más bien recogiendo el criterio de quienes saben, quienes conocen de la parte cultural, porque la cultura de una parroquia a otra va cambiando de colores y de criterios. Entonces es necesario ir fortaleciendo que la propuesta que uno pone a consideración también sea recogida por todos los sectores, porque yo no soy un experto en cultura y para eso uno tiene que recibir el criterio de la gente. Por eso son las precampañas y las campañas. En la propuesta que nosotros estamos haciendo, yo creo que en cada lugar que vamos, si usted va a Picuazá, se encuentra con una cultura, la historia que es totalmente diferente a la cultura que tiene San Plácido. Si usted va a Río Chico se encuentra con una cultura totalmente diferente. Lo mismo pasa con Crucita. Entonces Portoviejo se enriquece más bien escuchando y recibiendo el criterio de cada uno de los sectores. Y yo de eso me siento contento de que en cada lugar que vamos conociendo y conociendo un poco más de la cultura del portovejense. Yo me acuerdo que si usted ve fotos viejas de Portoviejo, ven que antes una de las formas de poderse movilizar y movilizar la carga era a través del río. Ahora la forma de movilizarse es totalmente diferente. Entonces, uno tiene que irse adaptando a los tiempos e enriqueciendo la cultura. Cuando vamos a Picuazá, la gente de Picuazá nos cuenta la historia que el oro que se sacó en Picuazá fue tanto que mucha gente salió enriquecida, pero dice que el oro se lo llevaron. Cuando usted va a Río Chico, la gente le cuenta la historia de Río Chico y de la misma manera podemos hablar de Colón. Entonces, yo quisiera realmente ir buscando el criterio de cada ciudadano, de personas que conocen. Yo soy ingeniero civil y yo puedo hablarle de construcciones muchísimo, pero al mismo tiempo yo creo que es bueno que ustedes, actores culturales, sean los que propongan algo que podamos fortalecer en la alcaldía ciudadana. Por eso mi alcaldía es ciudadana, donde los actores culturales juegan un papel importantísimo en la propuesta nuestra. Bueno, nuestra propuesta está generalizada porque no podemos remitirnos a simplemente hacer una propuesta que aísle a muchos sectores, porque las propuestas culturales se desarrollan inclusive de época a época. Entonces, recogiendo el criterio de los ciudadanos portovejenses, te vas a encontrar que te encuentras con una juventud que piensa diferente, pero siempre hay que remitirse al pasado, siempre hay que remitirse a nuestros antepasados. Y en eso nuestra propuesta está dirigida casualmente para fortalecer e enriquecer a todos los actores ciudadanos. ¿Por qué? Porque no podemos dejar a un lado a un Portoviejo Rock City, por ejemplo, que recuerdan la gente del rock. No puedes dejar a un lado a la propuesta que hacen cuando se transportaban los productos que venían desde Santana, de 24 de mayo, para traerlo a Portoviejo. No puedes dejar a un lado las propuestas culturales que se han desarrollado en Picuazá.
Entonces, de la misma manera no puedes dejar a un lado al sector pescador, que jugó un papel importantísimo en el desarrollo de Puerto Viejo. Entonces, hay que enriquecer el criterio, nuestra propuesta cultural, pero recogiendo el criterio de los ciudadanos. Nuestro plan de trabajo en el sector cultural, tenemos que priorizar las culturas que se han desarrollado aquí en Puerto Viejo, pero siempre involucrando a muchos sectores sociales que juegan un papel importantísimo en el desarrollo cultural, la música, el arte, que son importantes en el desarrollo actual que hay que aprender, la digitalización que tiene que ir de la mano con todo esto, casualmente para involucrar a muchos jóvenes que quieren el aporte de la alcaldía ciudadana. Yo creo que de esa manera podemos ir involucrando a mucha gente. Mire, yo siempre hablo de algo que es importante. Uno puede ofrecer muchísimo, pero mientras no tenga presupuesto, realmente no puede hacer muchas cosas, porque ahí viene la demagogia. Y ahí viene cuando mucha gente que quiere el desarrollo de la ciudad dice, pero él ofreció tanto, pero no tenía. O sea, yo por eso siempre digo, nuestra propuesta para la alcaldía ciudadana primero es poner la casa en orden. Yo siempre hablo del presupuesto porque de eso conozco bastante en la parte administrativa. Y digo yo, si yo tengo el 10% para el área social, cultural, yo tengo que remitirme a ese presupuesto. Pero si ese presupuesto en su gran parte está comprometido en gasto corriente, endeudamiento, en hacer la obra pública, te queda tan poco para hacer lo que muchísima gente quiere, especialmente ustedes que son jóvenes. Entonces, remitiéndome al presupuesto, una vez que sumamos la alcaldía, tenemos que, como lo dije hoy en una entrevista, yo dije, me dice, ¿usted es el candidato del gobierno? Le dije, sí, yo soy el candidato del gobierno. Por eso quiero asumir responsabilidades históricas, diciendo que voy a poner la casa en orden, solamente recordándole que ya no hay la ley de solidaridad. La ley de solidaridad, de alguna otra manera, cambió la historia de Puerto Viejo, porque la parte histórica de Puerto Viejo prácticamente ha desaparecido en el centro de la ciudad. Entonces, al cambiar esa parte de la historia de Puerto Viejo, hay que buscar cómo defenderla, reactivarla, para que ese sector histórico de Puerto Viejo tenga la oportunidad de seguir creciendo. Porque hoy muchísima de esa gente están afectada terriblemente, económicamente. Ellos sueñan con su Puerto Viejo de ayer. Pero ¿qué pasa? Si no hubiera existido, lamentablemente, una desgracia, las condiciones de Puerto Viejo habrían sido diferentes. Y hoy ya no existen esos recursos. Entonces, tenemos que pensar siempre, yo siempre le digo a la gente, yo con la experiencia que tengo, también tengo que orientar a la gente, porque de repente yo voy a estar ofreciendo cosas que no voy a poder cumplir. Y sabes que eso es peor. Yo creo que a la gente, especialmente a los ciudadanos, hay que decirle qué es lo que pasa con el presupuesto municipal. Mire, el proyecto AAA, que para mí es un proyecto importantísimo, que hay que terminarlo, cuesta 137 millones de dólares, de los cuales el financiamiento a duras penas llega a 112. Tiene que invertir, aparte de ese financiamiento, 25 millones de dólares más dentro del presupuesto. La gente dice, pero se comienza a pagar después de 5 años. Pero si usted va a un banco, ya tiene comprometido eso. Los bancos dan plata cuando sabe que usted va a tener cómo pagar. De lo contrario, no le dan. Pero aparte de eso, hay otras deudas, que son las deudas que se han adquirido para las otras obras, que es con el Banco de Desarrollo. Pero aparte de eso hay otras deudas a los proveedores. Pero aparte de eso hay otras deudas que son a quienes sacaron en su momento y que han seguido demandas y que van a ser reintegrados en el municipio. Entonces, si usted ve, se encuentra con un presupuesto bastante comprometido, con una deuda bastante alta. Entonces, uno tiene que decirle a los ciudadanos qué es lo que podemos incorporar en el desarrollo de Puerto Viejo y qué es lo que podemos hacer, podríamos hacer nosotros. Por ley, es obligatorio invertir el 10% en el sector social, donde está la cultura también. Entonces, yo siempre he creído y sigo sosteniendo de la experiencia y de la gestión que hay que hacer, y también de las coyunturas políticas. ¿Por qué?
porque quien no hace gestión, sencillamente las cosas, o sea, no se cumplen los objetivos. Y en este caso, Puerto Viejo tiene un objetivo de crecimiento de la ciudad. Y hay presupuestos, si ustedes revisan los presupuestos de las instituciones, especialmente los gobiernos locales, que a veces más rinde la gestión que el mismo presupuesto. Más allá de toda la autonomía que tiene el gobierno local, que ahora tienen la facultad de que a través de la ley del Código Territorial y ciertas reformas que se han hecho, permiten ciertos ingresos adicionales, pero metiéndole la mano al bolsillo del puertovejense. Clemente Vázquez personalmente no está de acuerdo en clavarle más tributos al pueblo puertovejense. ¿Por qué? Porque la situación no es la mejor. La situación económica del puertovejense está totalmente golpeada. ¿Qué vamos a hacer? Como lo han hecho otros GAT. Los tributos, en vez de ir de aquí para arriba, van a ir de aquí para abajo con Clemente Vázquez. Involucrar más sectores. ¿Para qué? Para de esa manera nosotros también tener un presupuesto, no desequilibrar el presupuesto, sino mantenerlo y mejorarlo, pero abriendo otras oportunidades. Yo quiero preguntarle aquí, ¿qué industria hay en Puerto Viejo? Pequeñísimas. Los grandes ingresos en las ciudades se dan por patentes y por 1.5 por mil. Yo soy un empresario que toda la vida me gusta estar en regla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Crear las condiciones para que los ingresos del municipio de Puerto Viejo se mejoren, pero pensando que tiene que venir la agroindustria en Puerto Viejo, porque hay mucha producción aquí en Manabí, inclusive pensando en abastecer al puerto de Manta, porque el agua ¿dónde está? El agua está en Puerto Viejo, y ahí tenemos una propuesta que es enriquecedora. Vamos a liderar la parte ambiental, que es el río Puerto Viejo, para hacer mancomunidad e involucrar a todos los cantones que se benefician de los ríos de Puerto Viejo. Y que hoy, ¿sabes qué? A ellos les da lo mismo. Nadie se ha puesto a pensar que quien ha afectado a los ríos de Puerto Viejo somos los humanos, los ciudadanos. Pero nadie ha tomado ese liderazgo. ¿Por qué? Si usted, gran parte de las enfermedades en Puerto Viejo vienen casualmente por la calidad del agua y por las descargas de aguas que hay, no solamente en Puerto Viejo, desde Ayacucho, Honorato Vázquez, Ponce. Vean las descargas de agua, es terrible. Y nadie se ha preocupado en sí de defender el río Puerto Viejo, más bien lo han considerado el patio trasero de las personas. Entonces nosotros queremos defender eso e incorporar la parte cultural de Puerto Viejo, haciendo parques lineales en Puerto Viejo, defendiendo la calidad y la parte ambiental del río Puerto Viejo. Entonces, yo creo que de esa manera podemos ir rescatando, inclusive involucrando a mucha gente. Y para eso uno necesita también recursos. Y hay que aprovechar la coyuntura que tenemos, porque ya no existe la ley de solidaridad, que a Manabí de alguna otra manera le trajo casi 3.000 millones de dólares. Ya no existe eso. Entonces, ¿cómo se van a conseguir los recursos? Casualmente golpeando las puertas, haciendo la gestión, que para mí eso es importante. Es posible que la gestión nos pueda dar más ingresos que tal vez seguirle afectando el bolsillo de los puertovejenses. Hay que abrir las puertas a Puerto Viejo para que pueda mucha gente desarrollar el sector agroindustrial. El sector industrial, que en Puerto Viejo no existe. Con ciertas excepciones. ¿Qué industria hay en Puerto Viejo? Muy pocas. Seilmaca. ¿Qué otra cosa hay? Tal vez hay otras pequeñas industrias. Manta, que no tiene agua, indudablemente que es un puerto, tiene más industria que en Puerto Viejo, pero donde está el agua que se puede permitir el desarrollo está en Puerto Viejo. E inclusive hay que orientar el crecimiento de Puerto Viejo, a mi criterio personal. Yo soy un hombre de visión, quien desarrolló, impulsó el paso lateral de Puerto Viejo fue Clemente Vázquez, pues. Y no solamente el paso lateral, yo dejé impulsado para que se cumpla el cinturón de Puerto Viejo.
pensando siempre en hace 30 y pico de años, ya en la vía Manta Quevedo que se hablaba, que Clemente Vázquez la impulsó y la terminó y casualmente buscó financiamiento. Entonces, ¿cómo las industrias que deben financiar el presupuesto institucional y no los avalúos? Que hoy día usted tiene un avalúo de su casa. Le pongo un ejemplo, su casa vale $30.000 y sucede que está evaluada en 50.000 por el GAT. Usted paga impuesto de avalúo, paga por mejoras, paga por todo, mejor dicho, cuerpo bombero, un sinnúmero de cosas. Pero cuando usted va a vender su casa, la vende en 30.000. Entonces, ¿quién debe impulsar? Es a través de la patente de la agroindustria, porque hay una base que está creada por ley, donde la gente tiene que terminar pagando patentes y 1.5 por mil. Pero hay que abrir las condiciones, hay que crear las condiciones para que venga la gente a invertir también. Si logramos mejorar el presupuesto de Portoviejo, del GAC de Portoviejo, vamos a distribuir obligatoriamente ese 10% mejor, que yo tengo una propuesta que es importante. Por decir, le queremos dar tablet a todos los bachilleres de los sectores rurales, de los sectores urbanos, de todos los colegios públicos. Impulsar el internet gratuito, que hoy es un servicio básico obligatorio, que muchísima gente no lo tiene y que hay que darle las oportunidades para que se enriquezcan, que a través de la tecnología, y que ellos, los estudiantes, tengan la oportunidad de estudiar. No se olvide que hoy en la pandemia muchísimos jóvenes no han podido estudiar en las universidades y muchísimos jóvenes ni siquiera han podido estudiar en las escuelas porque no tenían internet y no tenían el elemento para poder hacerlo, que es una computadora, la herramienta. Entonces, algo que yo he hecho toda mi vida y que es importante recalcarlo, Clemente Vázquez, cuando fue diputado, impulsó la San Gregorio de Portoviejo. Usted trabajó ahí. Clemente Vázquez la impulsó. Sino que en la historia sí cuento, en la ley sí. Yo soy patrono de la Universidad del Sur. Y la Escuela Politécnica de Calceta también la impulsamos. ¿Cuántos jóvenes han estudiado en esas universidades? ¿Cuántos son profesionales? ¿Y cuántas plazas de trabajo se crearon en eso? Y eso, de alguna otra manera, parece mentira. Mejoró la cultura en Manabí, la educación también, pero también cambió la historia de Manabí. Hay ciertas áreas que el gobierno local, que cada día tienen que ampliarse más las competencias, y las que podemos desarrollar y la podemos ampliar. Queremos asumir ciertas competencias que en definitiva tienen que ayudar y aprovechando la misma Constitución del Estado. La salud, a mi criterio, debería ser una responsabilidad del gobierno local. ¿Para qué? Para que no haya todos estos problemas que a veces uno se encuentra y lo siente. Usted me va a decir, ¿es una competencia directa del Estado? Indudablemente que sí. Pero los gobiernos locales deben asumir todo ese tipo de responsabilidades porque es un problema muy serio. No es posible que usted vaya a un hospital y no encuentre medicina. Entonces, hay profesionales, hay médicos, pero de repente no hay medicina. Y sin eso no se puede atender. ¿Qué otro tipo de competencia podemos asumir? En el sector deportivo. ¿Y por qué? Porque la federación, le pongo un ejemplo, la Federación Deportiva de Manabí, la logramos fortalecer casualmente cuando yo era diputado. Por eso el crecimiento de las ciudades tiene que ser organizado y planificado, porque si no toda la inversión que se hace termina en el despilfarro, a mi criterio. Todos los canales de riego, ¿quién habla de los canales de riego? Ya nadie habla. Ya nadie habla de que necesitamos aguas porque hay agua, pero está agua represada y que se va al río. Nadie habla de la contaminación de las aguas. Yo, por decir, en una de las propuestas que hice, que es hasta cultural, todo el mundo, ¿qué pasa? Quiere regalar semillas, pesticidas, fertilizantes, para seguir cortando los árboles, deforestando, para sembrar maíz. Ya debe pararse eso, señores, porque eso está destruyendo la naturaleza.
Yo personalmente, créame lo que esa propuesta debería ser, y con la ley ambiental debe proteger eso. Ya no se puede seguir destruyendo. Usted ha sobrevolado Manabí y vea cómo está destruyéndose todo Manabí. Usted antes veía tan verde y sabes que ahora ve bosques que eran antes totalmente destrozados. Entonces uno, para enriquecer la propuesta, tiene que recoger los criterios. Y si he venido es a eso. Porque ahí está en la carta, véanla. Eso me dice. Ustedes me han escuchado a mí lo que yo creo que se debe hacer, y tengo otras propuestas, por decir, tengo un proyecto de vivienda de interés social para impulsarlo, aprovechando la ley, el COTAD y la ley de vivienda de interés social que está aprobada. ¿Para qué? Para que muchos jóvenes tengan la oportunidad de tener su vivienda, pagando cuotas de 85 o 90 dólares mensuales. Usted me va a decir, usted es un demagogo. No, yo estoy metido en ese negocio. Y lo sé, y le puedo hablar con propiedad, más que el tema cultural, y se lo digo con honestidad. Entonces yo vengo a escucharlos a ustedes. Hablemos de una carretera, hablemos de un estadio construido, hablemos de todo eso, y yo lo sé, y lo sé bien. En el tema cultural conozco muchas cosas, pero no como ustedes lo conocen. Realmente tendría que conocer bien qué tipo de ordenanza es en la parte cultural. O sea, tengo que enriquecerme yo mismo sabiendo y viendo qué es lo que tiene. Porque si es solamente una ordenanza para ordenar el tema de la cultura, o sea, y si es que generas ingresos, esos ingresos tienen que ir dirigidos directamente a la cultura. Pero si es que no genera ingresos, podríamos enriquecerla en una ordenanza reformatoria con planteamientos recogiendo de los ciudadanos, porque esa es la idea, inclusive actualizando todas las cosas que se tienen que hacer. Y en eso yo siempre he sido un hombre que escucho el criterio de la gente para poderlo mejorar. Siempre las ordenanzas y las leyes son para enriquecerlo y recogiendo el criterio de la gente, porque uno no es el dueño de la verdad. Entonces, eso hay que hacerlo. Yo aprendí desde muy joven. Yo antes creía que mi criterio era el que valía, pero cuando usted escucha el criterio de diferentes sectores, del indio, del negro, del blanco, del cholo, del montubio, tenga la seguridad que usted va a enriquecer el concepto de una ordenanza. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Lo que yo pueda desarrollar en la parte transversal que usted habla, con las parroquias, con la identidad cultural mismo que existe en Puerto Viejo, en la parte artística, yo tendré que poner en práctica lo que yo puedo hacer y desarrollar desde el gobierno local. Porque yo no puedo pensar lo otro. Yo tengo que buscar que la administración local tenga resultados. Y esos resultados son los que yo propongo. Yo no sé qué propongan los otros candidatos, porque había un dicho de un amigo que dice, primero lo primero. O sea, yo soy candidato a alcalde y mis propuestas están dirigidas casualmente para buscar sacar adelante a Puerto Viejo y buscar reactivar la economía. Entonces, ¿y cómo se lo hace? Sin lugar a duda, que usted o Puerto Viejo o cualquier funcionario que asuma la alcaldía de Puerto Viejo tiene que pensar en buscar que el gobierno local, primero en los recursos hay que pensar, y eso es lo que yo veo, inclusive para el aporte y el desarrollo de la cultura. Y siempre he pensado en las mayorías. Entonces yo tengo que enriquecer mi proyecto casualmente recogiendo el criterio de cada uno de los sectores de las parroquias y de los actores culturales. Yo tengo que buscar que el presupuesto municipal salga fortalecido para poder impulsar todo lo que es cultura, todo lo que es deporte, todo lo que es obra pública, los servicios básicos. Y créanme lo que yo me remito más a sacar adelante a la ciudad de Puerto Viejo en todo esto que realmente son requerimientos ciudadanos. Yo hago una propuesta aquí ante ustedes. Puerto Viejo no tiene un centro forense, siendo la capital de la provincia de Manabí. Usted me va a decir, volvamos a la cultura,
Pero eso también es cultural a mi criterio. Porque Puerto Viejo es la capital de la provincia, no tiene, como lo decían antes, un anfiteatro. Ahora se llaman centros forenses. Tiene que acudir a Manta. Y ese es el resultado de lo que uno recorre en todos los sectores que le dicen el centro forense. No existe en Puerto Viejo. Entonces yo realmente puedo aportar con mis criterios a enriquecer lo que yo pueda en la parte cultural, pero yo siempre voy a insistir en recoger el criterio de quienes saben en esa área. Yo siempre me voy a remitir a fortalecer el gobierno local, siempre pensando en que en mi administración no van a haber más impuestos ni más tributos, porque en el gobierno local son tributos. Tiene que ser de ahí, de donde están para abajo. Ahora, mire, es importante lo que usted acaba de decir porque ustedes lo ven desde su óptica. Y me parece excelente lo que ustedes dicen. Yo me remito siempre y yo soy muy concreto en mis cosas, muy claro. Y yo toda la vida he pensado así. Que sin lugar a duda vamos a ayudar a fortalecer en la parte educativa a la gente y va a la parte cultural, dándole prioridad a lo local. Es indudable que lo vamos a hacer, a fortalecer el tema de gastronomía, que es tan enriquecedor aquí en la provincia de Manabí, especialmente aquí en Puerto Viejo. Entonces, eso vamos a hacerlo. Pero, ¿cómo lo hacemos? Mire, yo soy un empresario que yo toda la vida he visto primero el presupuesto. Presupuesto se llama. No el supuesto, sino el presupuesto. Entonces, una vez que usted tiene el presupuesto, tenga la seguridad que yo voy a llamar a ustedes para que me digan qué es lo que podemos promover. Partiendo del hecho del que el gobierno local no se puede llenar de más personas en el municipio de Puerto Viejo porque ese es uno de los grandes problemas que existe. Los gobiernos locales, y yo me comprometo públicamente aquí, el día que llegue la alcaldía, que no vamos a llenar de burócratas el municipio. Sin lugar a duda hay que fortalecer lo local. A los emprendedores hay que fortalecerlos, capacitándolos, ayudándolos a que tengan acceso al crédito. Todo eso, mi querida Sofía, va a ser parte de la coyuntura que tenemos. Para que ese emprendedor tenga acceso al crédito una vez que esté capacitado. Para que ese emprendedor tenga la oportunidad de orientarse. De cada 4 emprendedores, 3 fracasan. Tenemos que ayudar a la gente, ¿para qué? Educándolos, capacitándolos, trayendo a gente asociándolos para que ellos puedan salir adelante. Y eso se lo puede hacer. Y a mi criterio, eso se vuelve parte de la educación de la que tenemos que hacer, porque aquí en Manabí, mire, uno de los grandes problemas que tiene Manabí es que aquí se produce mucho, pero nada se transforma. Con excepción del pescado, que lo hacen con las plantas de pescado, y algo de camarón, el resto casi todo lo pasan. Entonces, eso tenemos que promover, por decir, la industria del coco, la industria del limón, la industria del cacao, que ya lo están haciendo aquí en Calceta, aquí en San Plácido, para generar empleo. ¿Para qué? Para transformar la producción. Y eso también es cultural a mi criterio. Tenemos una propuesta para mí que es bastante innovadora. Aquí hay un problema internacional con estudios hechos en Estados Unidos. Hoy, y ya detectado, hay un problema por el uso del glifosato, de los pesticidas, que gran parte de los niños autistas es casualmente por el uso de eso. ¿Qué tenemos de propuesta nosotros? Hacer un laboratorio de microorganismos para ir camino a la producción orgánica. ¿Y qué necesitamos ahí?
gente preparada que le existe aquí en Manabí. Ya le existen. Pero ¿para qué tenemos que educar a nuestra gente? Y educándola a nuestra gente, capacitándola e impulsando el laboratorio de microorganismos, se va a poder producir mejor y vamos a tener alimentos en mejores condiciones. Y vamos camino a la producción orgánica, que hoy muchísimo, usted se... Volver a los orígenes que son culturales, pero para eso tenemos que preparar a nuestra gente. Y de esa manera es mucho más económico y producen mejor, mejoran la calidad del suelo. Eso, y tenemos muchas personas preparadas aquí ya en eso. Partiendo del hecho de que yo no soy experto en cultura, yo soy un hombre que tengo más una preparación empresarial, conozco de la parte pública también. Yo siempre he creído que para desarrollar las ciudades, más allá que el desarrollo de todas las ciudades, es necesario el apoyo de la parte de educación y la cultura, como en su momento un ejemplo de desarrollo y que jugó un papel importantísimo en la cultura es Medellín, que tuvo serios problemas de violencia y todo, y gracias a la cultura salió adelante. Quiero decirle que mi proyecto se va a enriquecer casualmente con el apoyo y recogiendo el criterio de la gente. Y yo creo que Portoviejo tiene la oportunidad de escoger dentro de los candidatos, partiendo del hecho de que hemos sido muy respetuosos con el electorado. Estamos haciendo una campaña de altura, sin violencia no solamente de voz, de acciones, sino respetando al ciudadano. No hemos gastado en vallas publicitarias. Estamos en territorio cada vez más para que nuestro mensaje trate de llegar a los ciudadanos. Y este es un mecanismo para poder llegar donde los ciudadanos y cómo podemos aportar en el desarrollo de la ciudad. Gracias de nuevo, ingeniero.